Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos y también pues ya nos habíamos tardado en la asociación en tener actividades para el año 2025 y qué mejor retomar nuestras actividades con la presentación de una obra que estamos seguros va a llamar la atención de muchos y a relajar como estas incisivas a veces tensiones académicas con una lectura distinta, ¿no? Porque el día de hoy vamos a presentar el más reciente trabajo y novela del doctor Sergio Valerio. Dicho sea paso, su segunda obra, después de La miel amarga de tus besos, que a mí me tocó presentar en su momento ahí en Mexicalcingo, me acuerdo, en el centro, ¿no? Lo cual tuvo toda una ambientación interesante, ¿no? Porque dado que la novela se ambienta en ese espacio. El día de hoy, entonces, queremos presentar esta obra, esta nueva novela del doctor Valerio, y contamos con la presencia de dos importantes investigadoras. Nos van a acompañar la doctora Claudia Armiño y el doctor Portino Domínguez para hacer comentarios, invitación a esta lectura. Y finalmente le pediremos al doctor Valerio pues haga comentarios de su experiencia, motivos, razones, inquietudes por haber escrito este nuevo trabajo. Entonces, en primer lugar, daremos la palabra a la doctora Claudia Armiño. Ella es actualmente coordinadora de la maestría en Historia de México en la Universidad de Guadalajara desde el 2024. Ella es licenciada en Historia por la misma universidad, maestra en Antropología Social por CIESAS Occidente, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social también por CIESAS Occidente, y realizó estancia postdoctoral en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. También actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del ahora llamados CSIC, bueno, la Secretaría de Tecnología e Innovación, antes CONACYT. Sus líneas de investigación van en torno a género, historia de Nueva Galicia, mujeres e historia de América Latina en el siglo XX. Ella es profesora también de asignatura, también entiendo que de tiempo completo en el departamento de historia, ¿no? De esta Universidad de Guadalajara. También profesora en la maestría en Historia de México y en la maestría en Estudios de Género, Social y Cultura de la UPN, Unidad 141 de Guadalajara, ¿no? Bueno, ella ha publicado variedad de obras en capítulos de libros, en revistas científicas o artículos científicos con los temas que pues ella entiendo más interesan, que es desde el periodo colonial también hasta el siglo XX. Ya es un periodo bastante amplio, pero siempre desde la participación de las mujeres y de cómo estas son representadas por las instituciones, por el poder, por las autoridades. No me queda más que darte la palabra, doctora. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, doctor Miguel. Bueno, pues para mí es un gusto estar aquí, compartir este espacio con el doctor Portino, con el doctor Valerio y bueno, pues con el doctor Miguel, pero sobre todo con todos ustedes, ¿no? Y además estoy muy contenta porque pues que el doctor Valerio me haya invitado a leer y a presentar este trabajo, pues para mí fue un gusto porque pues yo leí también La miel amarga de tus besos y me encantó la novela, entonces yo dije, no, pues cuando me dijo que ya la estaba terminando, dije, no, pues es que seguramente va a ser bien interesante, doctor, así que yo la quiero leer, ¿no? Y bueno, ya después él me invitó a presentarla y bueno, yo preparé un pequeño texto porque además hay muchas cosas que me movieron, que me motivaron en esta novela que ahora presentamos, que es La Zona Cero, y quise ser como muy puntual. Entonces, habrá quizás a lo mejor otras cosas que podamos comentar después, muchas preguntas que le tengo al autor,
pero bueno, no me adelanto y quisiera comenzar a leerles este texto que preparé exprofeso para esta presentación. Zona Cero es una novela escrita por el doctor Sergio Valerio Ulloa, editada por Ad Astra, con el sello de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda. No es la primera novela del autor, como ya lo dijo el doctor Miguel. En 2019 publicó La miel amarga de tus besos, en la que narra una parte de la historia del barrio de México. Es el momento en que se reinicia la vida, en el que se hace un corte de caja y se mira el pasado para encontrar quiénes somos, para saber cómo es que hemos llegado a donde hemos estado, qué hemos sido y cómo es que vamos a seguir construyendo el futuro a pesar de lo adverso que nos parece la vida. La novela está formada por 9 capítulos, pudieron haber sido 10, pero en esta novela, aunque se llama Zona Cero y el cero está ahí en el centro, la numeración que incorpora el cero no existe. Lo que sí existe es el lugar de las ausencias, el pasado, el tiempo perdido y recuperado por la memoria, los recuerdos que fueron rescatados del olvido, de lo que no fue y pudo ser, lo que ahora es y lo que ha sido parte fundamental de la existencia de nuestro protagonista en esta novela. A través de la novela, el autor nos lleva a la Zona Cero. Habita el vacío y una colonia al pie del Cerro del Cuatro es el espacio habitado, vivido. Es la Zona Cero, que nos permite observar que no todo el vacío está ocupado por la nada. El vacío y en la nada se pueden encontrar espacios para la construcción de lazos de amistad, lazos solidarios, pero también situaciones violentas, desapariciones, amor, desamor, empatía, luchas sindicales, alegría y tristezas. La Zona Cero se construye en historias y se recuperan vivencias y recuerdos. La novela que ahora nos presenta el doctor Valerio, en ella el lector podrá observar cómo ha cambiado el paisaje urbano, cómo se fueron dando los cambios entre el mundo rural y el mundo urbano. Nos permite visualizar la migración a las ciudades y cómo esto ha configurado los espacios y la forma de habitarlos y vivirlos. Nos muestra cómo en el lugar de la nada se observa el México profundo, más allá del México imaginado y proyectado desde los escritorios, desde las políticas públicas. Nos permite además reflexionar la complejidad de la vida en las ciudades y sus habitantes, la complejidad misma del ser humano. Aquí lo podemos encontrar en esta novela. La historia es la historia de un niño, de un adolescente, de un joven, de un adulto. Es la historia de un habitante de la ciudad, pero igual podría ser la historia de cualquiera de nosotros que estamos en esta sala. Nuestro paso por la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad. Los movimientos sindicales, las luchas por la justicia ante un mundo con tintes sumamente injustos, sobre el que hay que construir, sobre el que hay que edificar, a pesar de la adversidad. La novela nos habla de las luchas sindicales, ya lo hemos señalado, de la fábrica de neumáticos que ganó la huelga a pesar de todas las expectativas que se plantearon, y las autoridades y las solidaridades construidas, la persecución y de cómo el sistema opera en sus constantes intentos por desacreditar las luchas legítimas, las luchas estudiantiles y la forma y las posiciones políticas de los universitarios también aquí están presentes. Nos habla de los amores, de los imaginarios, de los construidos en el aire y de los terrenales, de aquellos que sí fueron y se mantienen. Es un texto que se lee de manera fácil, consta de 190, pero esto no quiere decir que no sea complejo y que no haya una investigación aquí en ella. Consta de 194 páginas. Está construido de manera amena, amable, para que cualquier lector y donde el espectador pueda observar cómo se construyen las identidades, el sentido de pertenencia, la exclusión, la reapropiación de los espacios. Nos permite observar cómo se van tejiendo hilos para entender el amor y los cambios fisiológicos en las etapas tempranas de la vida, los retos y las implicaciones que conlleva la niñez, pero también la adolescencia, las peleas para ganar territorio y lograr el respeto de los compañeros y, ¿por qué no?, la mirada y la sonrisa de los amores ocultos. La vida estudiantil y los pasatiempos de los jóvenes de la segunda mitad del siglo XX también están presentes en esta novela. Los amores platónicos y las historias de amor construidas con lazos más sólidos también aquí están, donde la vida no se detiene,
sin los amores que cruzan las riberas de la muerte. La novela termina con un fin, con letras mayúsculas, y yo casi lo pondría como en negritas. Es contundente, pero estoy segura que la historia continuará. Por lo que aquí les invito a adquirir el libro, a leerlo, a construir su propia historia a partir de la historia de Balam King, un habitante de la ciudad y un constructor de su propio destino. Doctor, construye mi propia historia en tu propio libro. Gracias. Muchas gracias, doctora Claudia, por sus palabras, que pues sin duda nos hacen una invitación a conocer, descubrir incluso esta ciudad de Guadalajara en la que está ambientada esta novela. Ahora le damos la palabra al doctor Fortino Domínguez Rueda, Zoque de Chapultenango, Chiapas, México. Actualmente reside en la ciudad de Guadalajara, miembro del Centro de Lengua y Cultura Zoque, licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro en Antropología por el CIESAS y doctor en Antropología por la Universidad Iberoamericana, profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara, coordinador de la Cátedra de la Interculturalidad y del Seminario de Epistemologías Decoloniales del 2008 hasta el presente, miembro del sistema de investigadores con nivel SNI 1. Sus líneas de investigación giran en torno a la modernidad y colonialidad, migración y diásporas indígenas, poscolonialismo, indígenas urbanos e interculturalidad. Ha dictado ponencias, charlas y conferencias en Argentina, Chile, Inglaterra, Estados Unidos, España, Colombia, Portugal y por supuesto en México. Desde febrero de 2020 se desempeña como encargado del Semillero Zoque de Guadalajara. Fortino, adelante. Gracias, Miguel. Gracias, doctora Claudia. Bueno, un gusto estar acá, ¿no? Yo sí quisiera remarcar mucho eso, no solo por el hecho de estar aquí en la presentación del libro, sino de este diálogo generacional y de también poner en evidencia la gran fortuna que he tenido de que tanto la doctora Claudia Gamiño como el doctor Sergio Valerio pues hayan sido mis profesores en la universidad, ¿no? Entonces, si hace 25 años me hubieran dicho que iba a estar en la presentación de un libro, el doctor Valerio tal vez no lo hubiera creído, ¿no? Entonces, yo creo que eso de entrada es un elemento importante que a mí me motiva, ¿no? Y en ese sentido, porque aquí algo que nos cruza a todos es que tenemos la deformación disciplinar de que somos historiadores, ¿no? Entonces, algo que yo quisiera comenzar a destacar es la apuesta transdisciplinar de este autor, ¿no? En este caso, el doctor Sergio Valerio. Para ello es bueno recordar que en muchas ocasiones las ciencias sociales y las humanidades las pensamos o nos han enseñado a pensarlas como espacios autocontenidos, ¿no? Separados, en los cuales es necesario edificar fronteras que garanticen la reproducción de nuestra disciplina, en este caso la historia, ¿no? En ese sentido, que el doctor Valerio incursione en la novela, en este caso su segunda novela, pues es una apuesta muy valiosa que se debe reconocer porque está utilizando otros mecanismos o dispositivos para conectar con el público. Entonces eso en realidad es muy alentador, porque también habría que decir como nota al pie que muchos de los historiadores a veces se caracterizan por su cuadratez, en ese sentido, en creer que solamente es ciencia si hay un documento, ¿no? Y en este caso es desdeñando lo que se puede producir, en este caso desde la novela, ¿no? Entonces ese aspecto transdisciplinar yo creo que es fundamental y es una enseñanza muy importante. Bueno, como bien dice, bueno, como un poco dicho la doctora Claudia, Zona Cero es una novela que aborda la historia de Balam, que junto a su familia, ellos son indígenas choles de Palenque, Chiapas. Hay que recordar que Balam en chol significa jaguar. Y esta familia migran a Guadalajara en 1972 y lograron asentarse en la zona sur de la ciudad, la cual es denominada la Zona Cero, ¿no? Yo creo que la metáfora de la Zona Cero no solo hace referencia al número cero inventado por los mayas hace miles de lunas, y donde los choles son parte de la familia lingüística maya, y que para el caso de Chiapas son parte de las 8 lenguas mayas que se mantienen vivas aún el día de hoy, ¿no?
Para ello hay que recordar al Tojolabal, el Tzotzil, el Tzeltal, el Mam, el Canjobal, el Chuc, el Acandón y por supuesto el Chol. Pero no solo es la metáfora del número 0, también es el recurso narrativo de la novela para recrear el escenario del sur de la ciudad de Guadalajara. Es decir, la historia de una familia que viene del sur del país y que se asienta en el sur de Guadalajara. Es decir, una mirada sur-sur como espacio histórico-social de la reproducción de la vida. Todo ello configura un elemento clave que atrae al lector, en este caso, en particularidad, obviamente, de Chiapas y Guadalajara. Además, la novela confirma la presencia indígena en la ciudad y que tiene en el proceso de industrialización del siglo pasado una clave para entender tanto el presente de Guadalajara como los múltiples flujos migratorios que los indígenas hemos estructurado a lo largo de 500 años a lo que antes se llamaba la Nueva Galicia y hoy se conoce como Guadalajara. Es decir, tenemos que pensar en una historia total, de larga duración. Recuerdo muy bien cómo hace 15 años aún gran parte de la Academia Tapatía se oponía a aceptar la categoría de indígenas urbanos, alegando o argumentando que lo indígena está vinculado solamente al mundo rural. Es curioso que aquellos, tanto académicos y hoy algunos políticos, que se mostraban renuentes a esta categoría, hoy sea el eslogan que muchos de los indígenas permitidos por el MC utilizan en sus campañas publicitarias de la actual Comisión Estatal Indígena, mejor conocida como la CEI, y curiosamente presidida por una mujer indígena de Oaxaca. Pues sería interesante cómo ese tránsito se ha dado, ¿no? Pero aquí conviene apuntar algo interesante, es decir, que la novela no solo se queda en mostrar la presencia indígena en la urbe, que eso de por sí ya es un elemento clave, importante. Ante todo, nos ofrece la mirada de los tapatíos que conviven día a día con las familias indígenas como las de Balam. Estos tapatíos son particulares, ya que trabajan por la zona industrial, suben al cerro del 4 de manera habitual, conocen la estación del ferrocarril y residen en las colonias Morelos, Colonia Industrial, Polanco, La Echeverría y Miravalle. Es una novela desde la Guadalajara profunda y que hoy en día tiene diversas formas de recrearse debido al crecimiento desmedido de la ciudad y el cual es alentado por el cártel inmobiliario que gobierna esta ciudad, ¿no? En ese sentido, creo que esa es una mirada sumamente importante porque tenemos etnografías, relatos, entrevistas de la experiencia vivida por los indígenas en la ciudad, pero yo creo que ese elemento clave de mirar a través de los tapatíos que conviven con estos indígenas, en este caso Balá, viene a cerrar como una pinza muy importante. Además hay que recordar que la novela tiene un realismo vivencial. Nos habla del proceso de escolarización que los indígenas desarrollamos en la ciudad, al igual que Claudia, yo me fui reflejado en eso. Esto es un espejo, pues, ¿no? Nos habla de la FEC, los sindicatos y de los procesos represivos ejecutados desde el poder. Es decir, nos da una lección para entender la persistencia de las relaciones coloniales de poder que aún se registran en la ciudad, en la universidad, en la calle. Las descripciones de la novela que la novela realiza desde el sur de la ciudad son piezas muy bien desarrolladas que sin duda logran que los indígenas recordemos esos espacios de la ciudad. La escritura como dispositivo para levantar la memoria y ser un vehículo para el diálogo generacional está bien armado. Y cuando hablo de la escritura como dispositivo para levantar la memoria, es interesante las descripciones que se dan, por ejemplo, de la zona industrial, son muy detalladas, y eso, a muchos que hemos caminado por ahí, pasado por ahí, eso habla de una profundidad incluso etnográfica, de mirar y después de mostrarlo. Yo creo que eso, y el otro elemento es el diálogo generacional. O sea, uno puede conocer a la Guadalajara de los 70, de los 80, y eso, créanme que también es un vehículo muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones que a veces no tienen conciencia de cómo ha crecido la ciudad, ¿no? Es así como el doctor Valerio, en mi caso, no solo me enseñó historia económica en la licenciatura de historia hace más de 20 años, hoy nos sigue dando enseñanzas de cómo seguir produciendo conocimiento a través de las letras y desde diferentes registros y dispositivos. Para terminar, solamente quisiera decir que la novela pues es un espejo
que me pone en evidencia la historia personal y la historia de migración que como pueblos indígenas hemos desarrollado en la ciudad. Entonces yo creo que ese elemento no solamente es explicar la vida de los tapatíos, sino que creo que sería interesante también pensarla cómo la leerían los indígenas choles de Palenque. O sea, cuando los migrantes venimos a la ciudad es muy común que la gente pregunte ¿cómo es allá? ¿Cómo se vive en la ciudad? Yo creo que ahora es muy sencillo decirles, pues aquí puede haber una novela donde ustedes pueden recrear además la perspectiva del sur de la ciudad. Esto quiere decir que la ciudad está diagramada. No es lo mismo pensar Guadalajara desde Andares, San Juan de Dios o desde el Cerro del Cuatro. Entonces yo creo que eso también es un elemento muy importante porque pone en evidencia el opus de enunciación, o sea, desde dónde está escribiendo y pensando esa novela, porque en el fondo también es un espejo de él, de cómo él mismo vivió, cómo recuerda las calles, sus compañeros indígenas de las escuelas, etc. Entonces yo creo que es un trabajo muy bien logrado y que además la novela viene a ser un espacio súper interesante donde nos da más libertad de incluso salir de esa cuadratez que a veces la academia tiene, ¿no? O que tenemos ahí implícito. Entonces por todo ello, pues solamente los invitaría a que lean el libro, a que se espejen en ello y sobre todo a que reflexionen cómo esta ciudad ha registrado cambios alucinantes y que ahora tenemos este tipo de ejercicios que en realidad son muy pedagógicos y muy profundos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fortino, por tus palabras. Interesante reflexión también que pues nos está animando a revisar esta nueva novela. En efecto, como lo sucedió con la miel amarga de tus besos, esta nueva novela pues es parte misma de las vivencias que el doctor Valerio tuvo en esta época, ¿no? Desde los años 70, 80 y bueno, desde su perspectiva, una etnografía retrospectiva tal vez, ¿no? Lo que encontramos en sus dos trabajos que bueno, ahora pues queremos escuchar de su autor realmente cuáles fueron como las inquietudes que lo llevaron a escribir esta nueva novela. No sin antes pues hacer yo sé que todos ustedes ya conocen perfectamente a su autor, pero leeré unas pequeñas líneas sobre su trayectoria. Él es el doctor Valerio, es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, maestro en Economía por la UNAM, doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador titular sede del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la UDG. Ha impartido cursos de nivel licenciatura y posgrado en varias universidades sobre historia económica, historia agraria, historia empresarial, metodología, historiografía, seminarios de tesis y redacción de tesis. Cuenta con una antigüedad de 34 años como profesor en la misma Universidad de Guadalajara. Fue coordinador de la maestría en Historia de México por la misma universidad y director de la revista Letras Históricas. Es miembro actualmente del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores desde el 1996 y ha publicado diversos artículos y libros sobre historia regional de Jalisco en el siglo XIX y la Revolución, abordando distintos aspectos desde la historia rural, a la historia económica, a la historia de los empresarios nacionales y extranjeros e historiografía. A partir de mayo de 2022 es presidente pues, de la que hoy es la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García. Muy bien, doctor, tiene usted la palabra. Bien, bueno, muchas gracias primero por la asistencia y pues quiero agradecer muy sentimentalmente aquí a los lectores, presentadores por sus comentarios que hicieron sobre la novela. Me parecieron muy atinados y muy gratos y descubrí otras cosas que no vi en la novela, pero agradezco muy bien a Fortino también por su precisiones sobre la lectura, y yo sabía que Fortino la iba a captar muy bien porque muchas veces cuando la estaba escribiendo pensaba en Fortino. Entonces pues cuando uno está escribiendo ya vas pensando en qué lectores la van a leer, ¿no?
Y sí, es parte de las vivencias de uno mismo, pero también no quiere uno quedarse solamente en los recuerdos íntimos, personales, sino hacer un análisis más antropológico, social, histórico, y no quedarse solamente en la cuestión de recordar, ¿no? Eso es una experiencia muy, muy buena, como ya lo decía Fortino, de abrir caminos diferentes a lo que está haciendo uno. La novela para el historiador es un gran ejercicio porque te quitas muchos de los moldes académicos y entonces puedes combinar cosas que libremente tú quieres abundar o investigar o relacionar con lo que ya tienes de conocimientos y de experiencia en investigación. Entonces te quitas los moldes académicos y construyes un relato con diferentes partes, ¿no? Partes a veces de la memoria propia, a veces de investigación histórica o social, y te metes a los temas actuales también, porque, bueno, yo soy historiador del siglo XIX y el siglo XIX para mí pues es el campo de investigación, pero ¿qué pasa con toda la vida que ya tenemos y la experiencia que tenemos de vida? Eso es lo que luego uno puede recoger de manera muy amplia y libre al momento que te propones escribir una novela, ¿no? De qué voy a escribir, cómo la voy a construir, qué personajes van a estar, qué elementos de la realidad vamos a explicar y abundar, ¿no? En este caso siempre mi posición es desde abajo, tanto en la novela de La miel amarga de tus besos como esta. Los actores principales son los de abajo, las clases populares, los indígenas, los trabajadores, el mundo social de la zona industrial, ¿no? Y es la zona industrial en este momento de los años 70 es la periferia de la zona urbana, donde todavía hay rasgos de cuestiones rurales, ¿no? Pero es un mundo que nos permite pasar de lo que es la industrialización a un campo todavía deshabitado, porque no se han construido los fraccionamientos y colonias que después van a poblar todo ese espacio, ¿no? Entonces es una novela retrospectiva también. Comienza en un presente que curiosamente, y el destino, no sé por qué, hoy en la noche me sitúo en el mismo lugar donde empieza la novela, y la misma vista que tuve al inicio de la novela es la que tuve anoche. Entonces es, digamos, no sé, la vida, el destino, por qué suceden estas cosas, y uno puede volver a reflexionar sobre eso desde la literatura, ¿no? Construir mundos que posiblemente no existieron y comunicarnos, ¿no? Eso con diferentes disciplinas, la historia, la antropología, la literatura, y ahí se ven reflejadas también nuestros autores preferidos, las citas y llamadas de atención, ¿no? Sobre ciertas novelas, sobre ciertos poetas, y decirles, bueno, pues aquí están el respaldo que tenemos para poder escribir aquí, ¿no? Entonces me parece que la lectura es muy ágil, creo que se termina en un día, en una sentada de una tarde, y pues la pueden recorrer fácilmente desde principio a fin, en unas cuantas horas, ¿no? Entonces ese es otro propósito. Después de haber hecho volúmenes tan pesados en la historia, hacer una lectura fácil, agradable, pensando en un público general, en un público al cual también tenemos que llegar, también tenemos que comunicarnos con él, un público más amplio, que le sea agradable, ¿no?, la lectura. Y bueno, pues hay distintos públicos, el público académico y un público más general. Entonces espero que les guste, es parte de lo que quiero hacer de aquí para adelante también, porque ya hay otros planes más allá de la academia,
Y entonces seguir escribiendo, pues es lo que hago y he hecho casi toda la vida. Y muchas gracias porque asistieron al evento y pues está a su disposición la novela. Gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, creo que su trabajo, tanto académico como con este par y esta última entrega como novela, constata que pues también es una forma de hacer divulgación, ¿no? Escribir, como lo acaba de mencionar, porque en esta novela pues está implícita toda la experiencia, ¿no? Si usted quiere, todo, a lo mejor el rigor académico, pero ya diluido para que, pues es que solamente el lector lo pueda disfrutar de otra manera, ¿no? Lo pueda percibir de otra manera. Muchas gracias por esta entrega. Y bueno, si quieren, abrimos un pequeño espacio para comentarios que quieren hacerle al doctor Valerio. Una pregunta para los que no hemos leído aún el libro: ¿cuáles son como algunos elementos, algunas probablemente experiencias o visiones, elementos que pasaban en la ciudad en esas décadas que usted recuerda desde su infancia, su juventud, que salgan reflejados ahí? Pues, o sea, esa visión personal que usted tenía, pero de elementos como muy, muy particulares. ¿Algún recuerdo, algún elemento particular que podamos ahí encontrar? La novela, en una parte, pues la parte de la infancia y adolescencia, son recuerdos propios. Entonces ahí vas construyendo una narrativa, ¿no? Pero te ubicas dentro de una sociedad, y esa sociedad tiene su complejidad y sus contradicciones. Cuando es uno niño no lo entiende, pero ya después de 60, 70 años ya vas entendiendo por qué te formaste así, dónde viviste y qué significó todo ese espacio. Y uno de los temas que tratan las dos novelas es el desarrollo urbano de Guadalajara. La novela de La miel amarga de tus besos se sitúa prácticamente en la primera mitad del siglo XX en Guadalajara. Es la generación de mis papás y mis abuelos, y esa es esa Guadalajara. Y esta otra novela se sitúa en los años 70 y 80, que es ya una vivencia más propia, ¿no? Son recuerdos propios. Entonces ahí va haciendo, ¿cómo voy a relatar pues lo que yo viví, ¿no? Sin caer en el autocomplacencia, sino combinando pues todas esas contradicciones sociales y procesos sociales de los cuales fue uno parte. Entonces ahí tienes que pues construir algo que sea tanto emocional, de vivencia propia, como también de cuestiones políticas, sociales, estudiantiles. Y entonces vas haciendo eso, un poco completando todo ese discurso narrativo con cosas que pueden interesarle a más gente más allá de uno mismo. Eso es. Y por cierto, gracias porque por tu lectura. El título es Zona Cero. El siguiente libro que vamos a presentar es un libro de Abel, del ejido Ceferino, ¿no? Y ese ejido, a mí me tocó dictaminar ese libro, tiene una referencia que es Calle Cero. Y entonces yo dije, ¡ay, Calle Cero! Para mi novela, Zona Cero. Y de ahí salió el título. Entonces, bueno, les recomiendo venir la próxima, porque vamos a presentar el libro de Abel. Hola, ¿qué tal a todos? Una vez más felicitar al doctor por su próxima publicación. Yo quería, bueno, la pregunta está más enfocada a profundizar un poco algo que mencionó al inicio de su charla, que fue sobre lo que supone la literatura o acercarse a la literatura a uno como historiador. ¿Qué supone o cómo ve usted que un historiador se acerca, digamos, más a la literatura, ahora sí que más a lo subjetivo, a lo personal,
¿Qué supone acercarse a la literatura, a la poesía, a adentrarse en este mundo como a alguien como historiador, como académico? Y la cuestión de la historia de la literatura es algo que yo comento mucho en mis clases sobre redacción. Escribir historia es igual en historia como acontecimientos, pero también como historia ficción. Partimos de dos elementos fundamentales, que es el lenguaje. El lenguaje es compartido entre la historia y la literatura, pero también la estructura narrativa. Entonces contamos historias, es decir, qué pasó con la gente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se desarrolla? Es parte de nuestro trabajo como historiadores. Pero también en una novela hacemos lo mismo. ¿Qué sucede con los personajes? ¿Dónde vivieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron para sobrevivir? O sea, son dos ámbitos que utilizan casi las mismas estrategias narrativas. El chiste es que en una uno pretende ser una narración ficticia que no necesariamente ocurrió tal cual se dice, pero en la historia sí nos piden una cierta cuestión metodológica y teórica para ser más creíbles en cuanto a lo que decimos y pensar que lo que decimos en la historia pues es realmente cierto, o fue realmente cierto. Pero la forma de escribir en una y en otra son muy parecidas, ¿no? Solamente que aquí tienes más libertad para poder explayarte y expresarte en distintos temas y formas, donde no tienes un jurado que te va a decir, no, eso no se puede. Tienes que citar aquí, tienes que citar allá, ¿no? Aquí te ponen las cosas que tú quieres, siempre y cuando sea coherente, siempre y cuando haya cierta relación. Pero anímense a escribir, es mi invitación. Anímense a escribir y arriésguense, ¿no? a escribir y a que se lean y a comentar, porque finalmente eso es el propósito. Gracias. ¿Un comentario más? Pues de cualquier manera el libro se puede adquirir a través de Amazon, ¿no? En Amazon. En Amazon, sí, Déjame hacer el anuncio comercial. a ver. Sí. Bueno, eso es también parte de la experiencia, ¿no? Quiero abrir caminos, quiero ver cómo le hago para que se difunda los trabajos que yo hago. Y una es subirlos a internet y que cada quien los lea de manera gratuita. Esta vez mi experiencia fue contratar a una editora por internet, de las que se ofrece. Entonces ya nos pusimos de acuerdo en editar el libro, y una de las propuestas era que ellos lo suben a Amazon y va a estar a su disposición en Amazon. Tiene un costo como 430 pesos el libro en Amazon, pero aparte pues me daban la chance de imprimir los libros que yo quisiera. Entonces ya les dije, pues más o menos unos 50 libros para la presentación y que se venda ahí al público que va, ¿no? Entonces a través de esto el libro tiene un costo de 300 pesos, ¿sí? Entonces para el público que viene y para recuperar gastos se vende a 300 pesos aquí. Si compran dos, los venden en 500. Porque además traigo el libro anterior, que es el de Agatlán de Juárez, que tengo ahí. Entonces si quieren llevar de Agatlán de Juárez, si se llevan los dos, son de 500 pesos, 300 pesos cada uno. Sí, entonces están a su disposición aquí a la vuelta. ¿El de Acatlán es el de Introduce lo Salado? No, el de Acatlán de Juárez es un libro que publiqué en 2021, que es sobre las tierras del pueblo de Acatlán y que cómo se desamortizó las tierras y cómo surgieron los ejidos en Acatlán de Juárez. Entonces, quien no lo tenga, pues aquí va a estar también, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gran ventaja de tener el libro. No lo quería presentar sin tener el libro físicamente.
Entonces está a su disposición. Gracias. Yo, aprovechando que está aquí el autor y que tiene que ver con estas cuestiones de hacer novela y de salirse un poco de... que no se sale uno del todo de la academia, pues, o sea, está uno ahí atravesado por toda esta información y formación o deformación que ya tiene uno. Y yo quería, doctor, que nos compartieras cómo es el proceso, cómo tú pensaste en hacer esta novela, qué fue como tus primeras ideas, cómo fuiste construyendo a estos personajes y qué personajes quedaron fuera, si es que algunos quedaron fuera y que al principio habías contemplado. O sea, pensando un poco más como en la estrategia que tú utilizaste para construir esta novela. Porque cuando uno está luego en la academia bien metido, de pronto estás pensando como en cuadrado, como dice Fortino, ¿no? O sea, estas son las normas, estas son las reglas, así tengo que hacerlo. O sea, ¿cómo fue el proceso de construcción de tu novela? Y que tú decidiste ahora en el centro va a estar esta parte de mi experiencia, esta parte de mi vida, y estas las voy a ir dejando. Yo digo que esta historia continuará porque ya te escuché, ya dijiste que sí. Vamos a esperar la siguiente, pero cuéntanos un poco de esto, ¿no? Bien, bueno, el fin era contar una historia de recuerdos, ¿no? Entonces, la historia comienza del presente hacia el pasado y la estrategia es esa, ¿no? Ir desde un lugar hacia las memorias y reconstruir la trayectoria de alguien a partir de la memoria, que es que hablamos mucho de eso, es la memoria, el tiempo presente, ¿no? Y reconstruir así una historia personal, pero no al mismo tiempo anecdótica, sino de análisis social, económico, histórico, ¿no? Entonces ahí pones personajes que a veces cruzaron por tu vida y claro que no puedes meter a todos, tienes que hacer una selección. Entonces el hecho de no mencionarlos a veces por sus nombres reales te hace que los vayas cambiando, desde que le pones otro nombre ya los empiezas a cambiar, ¿sí? Pero a veces también los compromisos, en el caso de la Universidad de Guadalajara, de las secundarias y primarias, pues a veces puedes comprometerte porque mencionas a las personas por su nombre, ¿no? Es el caso del director de la Prepa 5. Sí, supiste, bueno, nomás cuando dije que era el eterno director de la prepa, pues ya sabía quién es, ¿no? Entonces, ¿a quiénes excluyes? Pues a veces muchos políticos así, o personajes que se pueden sentir aludidos. Entonces dices, no, para no tener pleitos. Pero ahí están los personajes reales, detrás de los personajes ficticios están los personajes reales, ¿no? Entonces, sí, no puedes meter a todos. Por eso, porque hay otra novela, ¿no? Tercera, cuarta parte. Y el chiste es que vaya siendo más o menos amena, coherente la narración, y aún cuando me gusta mucho la cuestión de los detalles, porque cuando describo la zona industrial, son calles que yo recorrí casi toda la vida, ¿no? Y a veces no se piensa cuántas piedras hay, ¿no? Pero sabe uno que toda esa zona industrial eran calles empedradas, muy anchas, con muchos baldíos, fábricas, y esas calles las caminé todos los días, ¿no? Entonces uno siente que tienes que decirlo, que tienes que expresar ese mundo o recordar ese mundo que ya no existe, porque ahora es una zona totalmente diferente a la que me tocó vivir en mis tiempos de infancia y adolescencia, en donde el mundo todavía era muy amable para algunos, sobre todo los niños, ¿no? Teníamos chance de correr, subir el cerro continuamente, ¿no? y hacer excursiones
para ir a cazar ratas, ardillas, conejos o pájaros. En ese tiempo se entretenía uno en eso, como niño. Pero teníamos el campo amplio, el campo para jugar. Ahí es donde juego precisamente con la cuestión de los mitos y el juego de pelota. Y de ahí sale toda una historia sobre cómo se produce el hule. Y las llantas, luego las llantas de autos. Y eso luego nos lleva a la fábrica de llantas que hablamos. Porque también tiene uno la experiencia, bueno, al menos yo me tocó dirigir la tesis de Boris sobre Euskadi. Entonces la novela trata de Euskadi, de esa fábrica y de esa experiencia, pero le pongo otro nombre, pues no es Euskadi, ¿no? Es otra, es la internacional, le pongo, ¿no? Y el dirigente de ese sindicato, que es real, fue mi compañero en la secundaria. Entonces ahí es donde cambio yo el recordatorio de una infancia propia mía. Termina la experiencia de este líder sindical que fue mi compañero en la secundaria. Entonces ahí está esa vivencia también real de este amigo mío que pues lo volví a ver ahora con el examen de Boris. Y ahí está, ¿no? Ahí está el personaje y ahí está la historia de esta fábrica, ¿sí? Pero no está situada en el Salto como realmente es, sino en la zona industrial, porque pues tenía que hablar de la zona industrial y no del Salto. Le dije a mi hermano mayor si ubicaba dónde estaba esa fábrica y me dice, no, pues no lo ubico, dice, no sé dónde estuvo, sí sé de una llantera, pero no sé dónde. Le digo, ¿no te acuerdas de ese lugar? No, me dice, pues fue el lugar donde trabajaste como 15 años. Le digo, la dirección de la fábrica es una fábrica que se llama Socomex. Y ahí trabajó mi hermano Víctor desde los 15 años como hasta los 25 o 30. Entonces le digo, ¿cómo tú que estuviste ahí no te fijaste el domicilio que pongo de la llantera? Imagínate a alguien que nunca ha cruzado por esas calles si va a identificar ese domicilio. Ya se vio el problema, ya, así de veras. Ese es el lugar. Pero eso es lo que puede jugar uno con la literatura, que es ficción. Cambias una fábrica que está en el Salto, Euskadi, y la pones acá en la zona industrial, para que concuerde con la narrativa que estás haciendo. Entonces son detalles pues de cómo uno se puede dar esos lujos y libertades. Si se fuera tan incoherente, no, si ahí hay un hotel, el barrio, no, pues no, ahí no se fija uno. Bueno, pues esa es parte de la historia.